Yo espero que al salir de aquí hoy usted puede decir, ha sido bueno estar en la casa del Señor. Y yo sé que Dios tiene cosas que hablarnos. Los que estuvieron anoche, yo les hice repetir algunas frases y lo voy a hacer otra vez hoy hasta que llegue a ser llega a ser parte de su entendimiento acerca de crecimiento en su vida espiritual. Porque cosas saludables crecen y cosas que crecen cambian. Y las cosas que cambian nos desafían, pero los desafíos requieren confianza en Dios. Pero cuando confiamos en Dios, nos hace ser saludables. Y cosas saludables crecen. Y cosas que crecen cambian. Y cosas que cambian nos desafían. Y los desafíos requieren confianza en Dios. Confiando en Dios nos hace ser saludables. Y las cosas saludables crecen. Y las cosas que crecen cambian. Ya basta. Ya basta. Pero en esta noche voy a hablar de crecimiento. Pablo dijo en Colosenses, y voy a extraer una frase de la Escritura en Colosenses que vamos a leer, un verso, pero ahí hay una frase que dice, irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. Entonces quiero que lo repita esa frase conmigo. Irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. Ese verso se encuentra en Colosenses capítulo 1 y el verso 10. Y para leer todo el verso en la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces la forma en que viven siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. Entonces el prerequisito de producir fruto, el prerequisito de honrar y agradar al Señor es mientras tanto que vayamos creciendo a la medida que aprendamos a conocer a Dios más y más. Entonces irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. Hermanos, cuando dejamos de crecer, ya estamos pudriendo. Cuando un fruto o una fruta en el árbol ya llega a su madurez y deje de crecer, ya comienza el proceso de pudrirse. Entonces debemos de siempre querer estar creciendo, porque a ver si alguien aquí en esta noche ha llegado a la perfección. ¿Habrá alguna que ha llegado a la perfección en Cristo Jesús? No, estamos buscando la perfección. Solo Él es perfecto. Entonces vamos hacia la perfección, y para ir hacia la perfección quiere decir que tenemos que estar creciendo. ¿Y cómo es que crecemos? A medida que conocemos, que aprendemos a conocer a Dios más y más. Hermanos, lo que me inquietó Dios hace un tiempo ahora, unos días, es preguntarme si en verdad sabemos quiénes somos.
si el creyente en verdad sabe quién es, ¿sabe usted quién es en el Señor? ¿Sabe el privilegio que tiene? ¿Sabe las oportunidades que Dios le ha prestado en la vida? ¿Sabe la dimensión a que usted pueda llegar en su victoria, en su logro de echar mano a la vida? Muchos creyentes no saben quiénes son y se sienten, dice, bueno, ya soy salvo, entonces voy al cielo. Mira, la meta no es ir al cielo. Ese es un premio que vamos a recibir. Pero la meta es conocer más y más a Dios. Y ya cuando lo conocemos tanto, vamos a llegar al cielo. Por eso el profeta antiguo llegó y la Biblia dice y que no estuvo porque Dios lo llevó. Él se acercó tanto a Dios, Elías. Ya estaba tan cerca a la casa de Dios, Dios le dijo, mira, estás más cerca a mi casa, entonces no se regresa a la suya, ven a la mía. Yo quiero llegar así de cerca a Dios. Entonces, ¿quiénes somos? Un gran número de creyentes no reconocen los beneficios que Dios nos ha dado. La Biblia nos dice en Efesios acerca de los beneficios. Él nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús y a veces nos sentamos en nuestro desánimo cuando Él nos dio asiento en lugares celestiales. Y Efesios capítulo 3, verso 19, dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Pablo dijo, hay que experimentarlo, pero le advierto que no lo va a comprender todo. No sabemos ni la anchura, ni lo alto, ni lo profundo del amor de Cristo. Es más allá de nuestra capacidad de comprensión. Entonces debemos de ensanchar las estacas de nuestra tienda para poder recibir más y más de Cristo, porque irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. Él dijo, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr, y dígalo conmigo, mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder. Pero aquí está la clave de todo, que actúa en nosotros. Es una cosa tener un conocimiento y saber los atributos de Dios, las características del Señor, lo maravilloso de Él. Yo lo conozco, pero Pablo dijo, es mi deseo que lo experimenta. Y más de eso, depende en si lo deja actuar en su vida. Hay tiempos cuando el Espíritu Santo nos hace un semáforo y nos dice, verde, vámonos, rojo, párese, amarillo, ten cuidado. El Espíritu Santo no es solamente una experiencia
para hablar en lenguas y tener escalofríos y que se le pare el pelo y haga una tembladera y habla en lenguas. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un guía. El Espíritu Santo, de hecho, la palabra de Dios no dice que los que reciben el Espíritu Santo son los hijos de Él. Dice los que son guiados por el Espíritu. Estos son los hijos de Dios. Es una cosa recibir una experiencia gloriosa. Pero si lo recibe el domingo y se va a la calle el lunes y el Espíritu Santo le dice, rojo, rojo, cuando usted está por entrar en algo indebido y usted está en violación del semáforo del Espíritu Santo. Y usted sabe, bueno, lo que debe de saber es que violar el rojo le van a dar un parte, le van a dar un boleto de una multa y tiene que pagar las consecuencias. Pero algunos quieren sobornar, una mordida. Y Dios tiene su gracia, su misericordia, pero la Biblia también dice que no debemos de abusar de la gracia de Dios. Entonces, si violamos los preceptos de Dios y Él nos da la multa y nos castiga un poquito con una multa, no trata de sobornarlo a Él. ¿Y cómo puede sobornar a Dios? Tratando de justificar lo que hace. No, Señor, pero tú sabes. No. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y dejar que el Espíritu actúe en nosotros. Entonces la condición de conocer lo grande del amor del Señor y lo ancho y lo profundo de su amor para nosotros es mientras tanto que nosotros estamos dejando que esté actuando en nosotros. Un ejemplo en el Antiguo Testamento que va a ayudar con el mensaje del crecimiento es cuando estudiamos la vida de Jacob y su hermano Esaú. Dos hermanos tremendos, Jacob y Esaú. Y ellos eran tramposos. Ellos engañaron el uno al otro. Siempre estaban buscando cómo hacer daño a su hermano. Y peleaban, eran peleones esos cuates. Y era como mi hermano y yo. Mi hermano carnal, mi hermano biológico, él mide más de 2 metros de altura. Y siempre me llamaba Chapo, enano. Me puso apodos, me humillaba. Porque yo soy muy bajito al comparar con él. Entonces él me humillaba y a veces cuando peleamos, él y yo, y sí peleamos bastante de niños y jóvenes, y él se acercaba y si yo le quería golpear, con tan solo poner la mano de él sobre mi cabeza, yo no le alcanzaba. ¿Dónde está? Pero yo aprendí una táctica. Cuando él puso la mano sobre mi cabeza para sostenerme, para yo no pegarle, entonces yo podría hacer así, agarrar sus tobillos y tumbarlo al suelo. Entonces lo hacía. Y un día estamos ahí detrás de la casa, en la finca, y estamos peleando. Entonces yo lo tumbé al suelo y me brinqué encima de él y le estaba dando. Y él estaba diciendo, Rafael, cuando me levanto de aquí te voy a matar. Usted sabe cómo hablan los jóvenes, los niños. Te voy a matar. Y yo asustado, entonces no lo voy a dejar subir de aquí. Me voy a quedar sentado hasta cuando.
Entonces, asustado yo comencé a gritar, mami, mamá, mamá, venga, porque Stanley me va a matar. Y ella escuchó los gritos desde la casa. Y en esas alturas yo me brinqué de él y lo agarré del pelo. Y él estaba en su espalda. Y entonces no me pudo alcanzar ni pudo dar vuelta para levantarse porque yo lo estaba jalando por el pelo. Quedé con una mano llena de pelo de mi pobre hermano. Y cuando abrió la puerta mi mamá y vio, dice, ¿quién está matando a quién? Porque ella vio cómo lo estaba jalando. Pero Jacob y Esaú. No sé por qué le conté eso. Bueno, porque yo era un peleón con mi hermano. Pero llegamos a amarnos. Jacob y Esaú. Vamos a leer lo que pasó con ellos. Porque gracias a Dios por la gracia del Señor. Y muchas veces, quiero antes de hablar de Jacob y Esaú decir que Dios no nos bendice por lo que somos ahora, pero por lo que hayamos de ser, lo que vamos a hacer. Lo veo en el futuro y se ve mucho mejor que se ve ahora. Dios nos ve en el futuro, porque Él conoce el fin desde el principio. Y aunque Jacob era un engañador, Dios tenía una gran bendición para él. Aún con Pedro, usted sabe que Cristo dio a Pedro las llaves del reino, sabiendo, porque conoce el fin desde el principio, sabiendo que Pedro le iba a negar. Y Pedro iba a hacer cosas que nosotros los pastores hubiéramos descalificado a Pedro. Y dice, no, ya le voy a quitar esas llaves, tú no vas a tener las llaves, mira su comportamiento. Pero Dios nos ve en el futuro lo que Él puede hacer de nosotros, no lo que somos ahora. Génesis 28. Verso 10. Mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí para pasar la noche. Jacob se encontró una piedra donde reposar su cabeza. Una piedra de almohada para el cabezón. Una piedra. Sí, esa es mala palabra aquí, cabezón. No, ok. Jacob era un cabezón, ok. Entonces tenía que dormir sobre una piedra. Y entonces mientras dormía, soñó con una escalera que extendía desde la tierra hasta el cielo. Y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escuela estaba el Señor. Mire, el Señor no es nuestra llanta de respuesta cuando se desinfla la llanta de su coche. No hay que guardarlo ahí, atrás. Él siempre está por delante. Y entonces dice que el Señor estaba en la parte superior de la escalera. Porque Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y nosotros no podemos manejar a Dios. No podemos mandar a Dios. Yo he escuchado gente orando. Señor, tú tienes que sanar a este hermano. Él no tiene que nada. Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Podemos recordarle al Señor de lo que dice su palabra. Pero yo no puedo mandar a Dios. Él manda.
yo puedo decir, Señor, me acuerdo la promesa que tú me has dado en tu palabra. Y por tus llagas fuimos nosotros curados. Y tú nos has redimido por tu sangre preciosa. Y te estoy recordando, Señor, todas las promesas. Y tu palabra dice en Efesios capítulo 1 que nos bendijo con toda bendición. Entonces, Señor, te estoy recordando la grandeza de las promesas que tú me has dado. Y entonces, Señor, decides tú. Y sé que tú lo vas a decidir lo que hace. Pero yo te voy a pedir porque tu palabra dice que no tenemos porque no pedimos o pedimos mal. Entonces, Señor, te estoy pidiendo, si en tu gracia y tu misericordia puedes hacer o quieres hacer esto, hágalo, Señor. Pero yo no lo puedo demandar. Entonces, el Señor le dijo a Jacob, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. En otras palabras, Jacob, ese no es mi primer rodeo. Ese no es mi primer evento. Ese no es mi primera oportunidad de bendecir a alguien. Yo he estado por mucho tiempo haciendo lo que hago. Entonces, él dice, la tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, como había dicho a su padre Abraham, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y ahora, a ti, Jacob, tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcerán en todas las direcciones, hacia el oriente, el occidente, hacia el norte y el sur. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, me gustan los además de la palabra de Dios. Y ese además dice, además estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Hermanos, tenemos que creer las promesas, la palabra de Dios. Y como cantamos en esta noche, aunque no lo estoy viendo, Dios está obrando. Porque sus promesas son fieles, sí y amén. La Biblia dice en Hebreos, fiel es el que prometió. Entonces no se preocupe, las promesas del Señor sí son fieles. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de parte de todo lo que he prometido. A veces nos impacientamos con Dios. ¿Nos impacientamos? ¿Cómo es? Bueno, nos impacientamos con Dios. Decimos, ay Dios, ya no le voy a pedir más porque ya pedí y no ha hecho nada. Ten paciencia. Si usted lee el segundo de Pedro capítulo 1, dice que tenemos que añadir a nuestra fe y da una lista y uno de esos es la paciencia. Muchos creyentes no tienen paciencia. Y él dice en Jeremías, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes para bendecirte y no hacerte mal, y para daros lo que están esperando. Y no tardará, llegará, pero tenemos que ser pacientes. Y por eso él lo decía a Jacob. Ciertamente el Señor está en este lugar, dijo Jacob, y yo ni me di cuenta. Pero también tuve temor y dijo, qué temible es este lugar. Cuando él despertó del sueño, él decía,
wow, Dios estaba aquí y yo no me di cuenta lo que era. A veces Dios hace cosas en nuestra vida que no identificamos, que no nos damos cuenta, que esta es obra de Dios. No se sorprenda de algunas cosas que suceden, como experimentó mi esposa y ella cuenta el testimonio ahí en el libro de cuando el ángel le habló a ella. Y fuimos a este pueblo, a Gilroy, para pastorear, pero el ángel ya había mencionado este lugar a ella. Ella no sabía que era un ángel, pero después nos dimos cuenta, y ese era el caso de Jacob. Él dice, yo no me di cuenta que ese era Dios. Un día mi hijo Steven y yo estuvimos en McDonald's antes de la reunión el domingo en la mañana, porque él y yo siempre íbamos al templo temprano, porque rentamos un local y teníamos que poner las sillas y los aparatos de música y sonido y todo, y teníamos que alistar todo. Entonces yo siempre salía temprano en la mañana con mi hijo el domingo en la mañana para ir a arreglar las cosas, porque era una iglesia no muy numerosa. Cuando la tomamos, gracias a Dios, hubo un buen crecimiento antes de venirnos aquí a Guadalajara, y dejé la iglesia crecida y bien establecida cuando venimos aquí a Guadalajara en el año 88. Pero estamos sentados en el restaurante McDonald's, comiendo y tomando un café antes de la reunión. Y llegó un señor, digo yo, a nuestra mesa, y él me dijo, Señor, Dios no ha terminado con usted, con el pueblo hispano. ¿Y cómo sabía él que yo había aún trabajado con los hispanos? Y yo lo estoy viendo, y él dijo, esté atento, porque Dios quiere que vuelva a ministrar a los hispanos. Y comenzó a decirme 2 o 3 cosas más, y dice, bueno, que le vaya bien, bendiciones. Y se fue. Yo no lo conocía, yo no lo vi más, y yo sé que ese fue voz del Señor. Y pocos meses después de esto, mi esposa y yo estábamos en nuestro carrito manejando hasta México, hasta Guadalajara, para establecernos aquí. Yo creo que fue un ángel. Y eso es lo que dijo Jacob. Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo ni me di cuenta que ese era Dios. Pero después que el llamado fue evolucionando, nos dimos cuenta, y yo veo atrás y yo, ese fue un ángel. Ese fue el Señor que me estaba hablando, apareciendo y diciendo lo que yo necesitaba. Entonces, él dijo, qué temible es este lugar, no es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Dios quiere abrir sobre su vida el cielo. Él quiere que experimenta una comunión directa, sin barreras, con cielos abiertos sobre nuestra vida. Y la Biblia habla de estos cielos abiertos en varias ocasiones. Uno de ellos es en Malaquías 3:10. Y algunos están, ay no, ya nos va a hablar del diezmo. Sí, ya les voy a hablar del diezmo. Porque el Señor dice, pruébame en esto, de su diezmo y su ofrenda. Y a algunos que tienen miedo de pagar el diezmo dicen, es que no me va a alcanzar. La razón que no le alcanza es porque no ha pagado su diezmo.
Porque el Señor bendice el 90% y se extiende más que hubiera extendido el 100%. No sea como aquel señor que llegó al pastor y dijo: pastor, tú sabes que yo he sido fiel con mi diezmo y yo quiero que usted ore porque siento abrir un negocio y yo quiero que el Señor bendiga mi negocio. ¿Puede orar por mí? El pastor: claro que sí, usted ha sido un hombre fiel, ha pagado su diezmo, entonces vamos a orar que Dios le prospera en este nuevo negocio y que sea de grande bendición. Señor, bendice el hermano. Oró por él y entre poco tiempo estaba floreciendo este negocio, estaba progresando, bendecido, y él tuvo que abrir otro sucursal y otro aquí y otro allá, y ya tenía como 10 sucursales de su negocio y estaba ganando buenísimo dinero. Entonces él llegó al pastor un día y dice: pastor. Y el pastor dijo: sí, yo veo que ha abierto otro sucursal, tan bendecido que es. Gracias al Señor por la fidelidad suya. Sí, pastor, pero ore por mí, porque me es difícil pagar el diezmo ahora, porque es una cantidad tan inmensa. No, es el mismo 10%. Pero en que estaba bendecido multiplicadas veces, el diezmo era multiplicado. Entonces el pastor dijo: sí, está bien, porque el hermano dijo: es que me cuesta hacer el cheque, hacer el diezmo, porque es tanto dinero. Entonces el pastor dice: sí, yo voy a orar. Señor, tú ves la lucha que tiene este hermano en pagar el diezmo y soltar lo que le pertenece a ti, Señor. Entonces, Señor, quita los negocios de él. Él dice: no, pastor. Y dice: bueno, si quiere la bendición, tiene que ser fiel con lo que le da. Amén. Y Dios dice: si nosotros somos fieles con los diezmos, Él dijo: pruébame en esto y abriré las ventanas del cielo sobre su vida. Yo doy gracias a Dios por los principios de la palabra de Dios, que no fallan. Mi esposa y yo crecimos pagando diezmos desde la niñez. Yo con mi carreta y 2 chivos jalando mi carreta, y iba por las carreteras en aquel entonces cuando era niño, y yo juntaba botellas de Coca-Cola que la gente había tirado a la zanja de la calle, porque eran botellas retornables. Y la tienda nos daba 2 centavos de dólar por cada botella. Y yo iba ahí con mi carreta y mis 2 chivos ahí, juntando botellas y yendo a la tienda para vender las botellas. Cuando vendía las botellas, a veces yo llegaba el domingo al culto para pagar mis diezmos. Y mi diezmo fue 5 centavos de dólar, porque esta semana yo había ganado 50 centavos. Y el sobre en que puse mis 5 centavos se costó más imprimir el sobre que lo que era mi diezmo. Pero ahí estaba mi diezmo. Y en la historia de mi esposa y yo, nunca, yo le puedo decir con una garantía que nunca hemos fallado de pagar nuestro diezmo en toda nuestra vida. Y yo tengo 76 años de edad. O si pasamos por tiempos como menciona en el libro y mencionó mi esposa esta mañana, cuando hubo cierta escasez, pero fue tiempos cuando fortalecemos
la fe de nuestros hijos para decirles a ellos, ore porque no hay dinero. Y cuando oramos y Dios contestaba así de una manera asombrosa y casi de inmediato, los hijos vieron esto y vieron la fidelidad de Dios. Y ellos también aprendieron a pagar sus diezmos desde chico y son fieles. Y ahora somos bendecidos, como mi esposa dice, que Pablo dice que he experimentado tiempos de escasez y tiempos de bendición. Y ella agrega, y me gusta la parte de la bendición más. Todos queremos esto. Pero aún en tiempos difíciles tenemos que ser fieles porque no tardará la bendición del Señor y Él abrirá las ventanas del cielo. Repasando por mi vida, yo descubro muchas veces cuando el Señor estaba en el asunto que estaba pasando y yo no me di cuenta hasta después. Pero siempre uno tiene que estar así alertas y decir, Señor, tú sabes lo que estoy pasando. Y yo sé que de esto también me vas a librar. De un aplauso al Señor. Hay los que creen que nacieron en la época equivocada. Si yo hubiera nacido en tal pueblo, en tal tiempo, yo no estaría en la condición en que estoy. Mire, hermanos, como hijos de Dios hemos nacido en este tiempo para el reino de Dios por un tiempo como esto. Entonces debemos de aprovechar de donde Dios nos colocó y en esta época, en este tiempo, en esta ciudad donde estemos. Y entonces Dios nos puede bendecir, no importa la condición de este mundo. Volviendo a la historia de Jacob y Esaú, que Esaú lo perseguía y quería verlo muerto, pero en medio de todo este escándalo y ser perseguido, Dios abre los cielos y aparece. Entonces, si está pasando por alguna dificultad y siente que todo le está yendo en contra, no se sorprenda que si de pronto Dios abre los cielos. Dios conoció su propósito en la vida de Jacob y Dios supo cómo cambiar el carácter de él y hasta le cambió el nombre. Porque en aquel entonces los padres pusieron nombres que representaban condiciones en que estaban. Y en que ellos nacieron, uno agarrado del tobillo de otro diciendo, yo soy primero, el otro diciendo, no, yo soy primero. Y estaban así peleando. Pero entonces el nombre de Jacob quiere decir engañador. Pero Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Dios nos ha dado un nombre nuevo. Él sabe quiénes somos. Y Él tiene esperanza en nosotros. Yo quiero despertar en usted un nuevo pensar acerca de su vida. Y usted irá creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. Entonces aprenda a conocerlo más y más. Aprenda a verlo en situaciones que jamás hubiera pensado que Él estaba en esta situación. Dios, ¿qué me está mostrando? ¿Qué me está enseñando? Aún en los contratiempos, porque la Biblia dice que Él vuelve las cosas. Todo se hace para bien, para los que son los llamados según su voluntad. Romanos capítulo 8. Los cielos fueron abiertos sobre Jacob. Y
Y cuando Dios le dijo, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Esa es una palabra para nosotros. Y Él siguió diciendo, no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Hermanos, las promesas son suyas. Las promesas de la palabra de Dios son suyas. Entonces, ¿por qué el otro hermano está siendo bendecido y yo no? Espéralo. Ya viene. A veces en el esperar, Dios trata con nuestro carácter y cambia nuestro nombre. Y después salimos por delante. Los cielos fueron abiertos sobre Jesús. En Lucas capítulo 3, verso 21, las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras Él oraba, los cielos se abrieron. Entonces, cuando oramos, los cielos se abren. Y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre Él como una paloma. Y mire, y este verso no dice que bajó una paloma. Dice que descendió sobre Él como una paloma. El Espíritu Santo tuvo características de una paloma. Y la paloma no tiene ese órgano que otros aves tienen que produce bilis. ¿Bilis? No tiene. Una paloma no tiene ese órgano. Porque no hay nada de aspecto agrio del Espíritu de Dios. Entonces descendió como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo amado y me das gran gozo. Una traducción dice, ¿en quién tengo complacencia? Dios estaba afirmando a Jesús que Él estaba obedeciendo. Y cuando andamos en obediencia, Dios nos afirma y recibimos el Espíritu Santo. Y ese es nuestro sello de aprobación. Pablo escribió a los Efesios, porque en Hechos capítulo 19 él llegó y predicó a los de Éfeso, que eran discípulos de Juan, y dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Y entonces Pablo le dice, pues, ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y él dijo, Juan bautizó al arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría, esto es, en Jesús. Y cuando oyeron esto, todos fueron bautizados y él impuso las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Y en Efesios, él dice, fuiste sellados, cuando él escribió una carta a la iglesia de Éfeso más adelante, donde estaba pastoreando Timoteo, él escribe y dijo, vosotros fuisteis sellados por el Espíritu Santo. Entonces es el sello de aprobación. El hecho de que el Señor viene y nos bautiza con su Espíritu es una aprobación, es una afirmación. Dice, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, porque es Cristo en vosotros la esperanza de la gloria. Dios afirmó la identidad de Jesús y todos nosotros necesitamos afirmación. Dios es quien Él dice que es. Y usted es quien Dios dice que es. Yo no soy quien digo que soy, ni soy quien usted dice que soy. Yo soy quien Dios dice que soy. Y cuando comienzo a ver la lista de las cosas que Dios dice acerca de mí, ¡wow!
Qué impresionante, porque Dios dice que soy la niña de su ojo. Dios dice que soy más que vencedor. Dios dice que soy una piedra viva. Dios dice que soy un pueblo adquirido por Él. Soy un rey y soy un sacerdote. Ustedes son reyes. Porque si Jesús es el rey de reyes, ¿de cuáles reyes es Él el rey? Parece un rompecabezas, ¿sí? Si Jesús es el rey de reyes, ¿de cuáles reyes es Él el rey? Él no es el rey de los reyes terrenales. Él es el rey de nosotros. Porque Apocalipsis capítulo 1, verso 4 y 5 dice que Él nos amó y nos elevó, nos salvó y nos hizo ser. No diga que un día voy a ser rey y sacerdote. No, Él nos hizo, tiempo pasado en el verbo de hacer, nos hizo ser reyes y sacerdotes. Y por eso cuando yo digo, tú eres el rey de reyes y yo soy uno de ellos. Somos reyes, somos sacerdotes. Y reyes tienen autoridad. Reyes tienen súbditos, reyes tienen riquezas, reyes tienen oportunidades que otros no tienen. Y Él nos hizo ser reyes y sacerdotes. Entonces yo soy quien Dios dice que soy. Vivimos bajo la gracia de Dios. Somos bien posicionados. Porque Él abrió el cielo sobre nosotros. Y aquí en esta noche, alabándole a Él, Dios abrió los cielos sobre nosotros. Cuando adoramos, cuando oramos, cuando pagamos el diezmo, cuando obedecemos al Señor, Dios abre el cielo sobre nosotros. Y nos bendice con toda bendición. Segundo de Pedro 1, verso 3. No voy a leer hasta el verso 10, pero el verso 3 dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar al conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. De un aplauso al Señor. Y le recuerdo lo que él dijo en Efesios 3:20, Pablo. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Mira, hay 5 posiciones de conocimiento. Irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. La primera posición es los que conocen al Señor en perspectiva secular. Lo conoce como un buen maestro, una figura en la historia, alguien que era un judío que caminaba en la Tierra Santa. Y hay los que lo conocen así. Usted le puede preguntar acerca de Jesús. Y casi todo el mundo lo conoce de la perspectiva así secular. Es una figura de la historia. Irán creciendo a medida que aprenden a conocerlo. La segunda dimensión de conocerlo a Él son los que lo conocen en una perspectiva religiosa. Ellos dicen, Él es un ícono, Él es un cuadro en un templo, Él es una estatua donde algunos oran y lo conocen en un sentido de práctica religiosa. Dice, sí, Jesús es aquel. Ese es María, ese es Jesús, ese es Santo Tomás,
Bueno, y ahí comienzan a nombrar los íconos que tienen. Lo conocen en sentido así religiosa. La tercera dimensión es los que lo conocen como el divino que tiene poder en caso de una emergencia. Si estoy en un apuro, ¡ay Dios, ayúdame! Lo conocen. Irán creciendo a medida que aprenden a conocerlo. Número 4, hay los que lo conocen solo en el tiempo de la desesperación. Cuando han dicho, no lo necesito, pero llega al fondo, llega a donde no se puede levantar y en su desesperación comienzan a clamarle. Pero la quinta dimensión de conocimiento al Señor es lo que usted y yo hemos experimentado. Y gracias a Dios que nosotros lo conocemos en el poder de su soberanía, en el poder del Espíritu Santo. Lo conocemos como nuestro amigo fiel, lo conocemos como nuestro Salvador, como nuestro sanador, lo conocemos como el proveedor de nuestra vida, el sustento, el refugio, el pronto auxilio. Lo conocemos a Él como el victorioso que pelea por nosotros. Lo conocemos como nuestro sanador, como el que tiene poder ilimitado. Lo conocemos como nuestro acceso al Padre, el camino y la verdad. Lo conocemos como la puerta del cielo. Lo conocemos como el soberano. Lo conocemos como nuestro Redentor que nos ha lavado de nuestros pecados y nos da un futuro y una bendición, porque ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, hoy estamos debajo de cielos abiertos. Pónganse de pie conmigo. Señor, gracias por la revelación de quién eres tú. Gracias, Señor, por estar en medio de tu pueblo. Gracias por haber abierto el cielo sobre nosotros. Y ahora, Señor, yo pido que cada creyente en este lugar puede expandir su crecimiento, su conocimiento, y que vayamos creciendo a medida que aprendamos a conocerte a ti más y más. Señor, a conocerte no solamente en su poder, pero también en su sufrimiento, porque conociéndote más y más, tú abres los cielos sobre nosotros y podemos disfrutar una vida amplia, porque tú no has venido solo para darnos vida, pero para darnos vida en abundancia. Y ahora, Señor, recibimos la bendición de lo alto, de conocerte más y más en el día de hoy. Más que ayer, menos que mañana, porque al llegar mañana te voy a conocer aún más que te conozco hoy. Gracias, Señor, que podemos ir creciendo, agregando estatura espiritual, evolucionando el llamado de ser tu hijo. Y ahora, Señor, bendiga esta congregación y estos hermanos que se han reunido en esta noche, y que ellos pueden seguir creciendo en conocimiento de su magnitud y su soberanía. En el nombre de Jesús, y el pueblo dice: amén. Que el Señor les bendiga.